Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a integrar los temas propios del catastro multipropósito con esas normativa hoy aplicable al ordenamiento territorial y que nos lleva pues a desarrollar también una serie de zonificaciones cuando hacemos el proceso de revisión y ajuste a nuestros planes de ordenamiento territorial? Entonces recordemos que tenemos unas normas básicas que rigen el ordenamiento territorial y quiero pues mencionar algunas de ellas en donde pues tenemos que partir de esa norma, digamos, rectora del ordenamiento territorial, como es la Ley 388 del año 97. De igual forma, esta ley, recordemos que pues fue una ley con unas características muy urbanas y solo hasta, perdón, la promulgación del decreto 3600 tuvimos también unas normas para el ordenamiento rural. No sin antes también comentar que aunque aquí no se menciona, pero que tenemos la ley 1454 del año 2011 que definió, digamos, en materia de ordenamiento todo lo que tiene que ver con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y asignó unas funciones tanto a nivel de la nación, de los departamentos y de los municipios en materia de ordenamiento territorial. Porque pues lo que antes concebíamos era que el ordenamiento territorial prácticamente era competencia única exclusivamente de los municipios. Hoy, ya con la ley 1454, ya se ha definido unas competencias específicas en materia de ordenamiento territorial, también para lo que tiene que ver con los departamentos. Esto es para que lo tengamos en cuenta. Y aparte pues de esta ley 388, la 1454, tenemos pues la ley 1077 que compiló todo el desarrollo normativo que hasta el año 2015 tenía relación con el ordenamiento territorial. Una ley importantísima es la 1523 del año 2012 que hace referencia al tema de amenazas y riesgos como un elemento fundamental también que tenemos que prever y que tenemos que incorporar en los procesos de planificación y de ordenamiento territorial. Y obviamente ese decreto 1232 del año 2020 que modificó muchos aspectos o contenidos técnicos de los planes de ordenamiento territorial, así como también el Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo que en el artículo 32 ya nos da unas directrices más claras y obviamente que ya las determinantes de ordenamiento territorial se jerarquizan. Y esto es muy importante también porque allí es donde el catastro multipropósito también entra a jugar un papel determinante en la definición y en la zonificación que se tenga que hacer en estos procesos de revisión y ajuste. No sin olvidar que dentro de estas normas, pues también tenemos que mirar todo lo que son las potencialidades y restricciones que lleva consigo el desarrollo urbano, el desarrollo rural y esas restricciones que están asociadas a los riesgos naturales y a las limitaciones ambientales. Limitaciones ambientales que tienen que ver directamente con lo que atañe a las determinantes ambientales. Entonces, frente a esa información catastral que es tan importante para adelantar los procesos de ordenamiento territorial hoy, pues tenemos que el decreto 1232 definió una serie de etapas para abordar los temas de revisión y ajuste. Esas etapas hacen relación al aprestamiento, que es toda la compilación de todos los estudios técnicos, de todas las normas que apliquen al ordenamiento territorial municipal. Un segundo momento que es el análisis del POT vigente, en donde pues hacemos ese análisis a través de qué? De la consolidación del llamado expediente municipal o expediente urbano y que es el perdón, es el elemento fundamental para poder abordar esta temática. Frente a ello, entonces, también es importante mencionar que a partir de ese análisis del POT vigente tenemos que comenzar también el desarrollo del diagnóstico que tiene también directa relación con los procesos de ordenamiento, perdón, con los procesos de catastro
y que es aquí, desde aquí, donde comenzamos también a utilizar ese catastro multipropósito, que hoy no solamente tiene que ver con los aspectos que veíamos anteriormente del catastro tradicional, sino que involucra otros aspectos dentro del tema catastral, como incluir esas bases de datos que tienen que ver con los temas ambientales, con los temas viales, con los temas de afectaciones y obviamente que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Entonces, cuando tenemos nosotros ya un catastro robusto, un catastro fuerte y obviamente pues lo involucramos en estas temáticas, comenzamos a tener unas definiciones, como les mencionaba, más exactas de lo que tiene que ver las zonificaciones. Entonces, aquí es muy importante integrar al catastro o a las bases catastrales, integrarlas con lo que tiene que ver los temas propios de estructura ecológica. Entonces, aquí es donde tenemos que entrar a ver esas 5 dimensiones que hoy nos trae el 1232, en donde el diagnóstico parte de la dimensión ambiental, pasando por una dimensión económica, por una dimensión sociocultural, por una dimensión que tiene que ver con todo lo que es infraestructura, es decir, con lo que se denomina comúnmente en el ordenamiento territorial el funcionamiento espacial y lo que tiene que ver con los temas institucionales. Entonces, en estas 4 primeras dimensiones, en estas primeras 4 dimensiones, tenemos que tener muy presente los temas catastrales porque aquí tiene una injerencia muy grande lo que es el catastro para tomar esas decisiones frente al diagnóstico, tener un buen diagnóstico y obviamente también en el momento de la formulación, que es la siguiente fase, ya poder definir claramente esas afectaciones, tanto de tipo ambiental como de tipo de infraestructura, que hoy el mismo decreto 1077 que compiló el decreto 3600 del año 2007 nos obliga también a definir de manera puntual esas condiciones que tiene la ruralidad y obviamente pues que deben quedar incluidas en el proceso de formulación y en la zonificación que se haga de los planes de ordenamiento territorial. Y obviamente que vamos a ver que no solamente en el diagnóstico y formulación tenemos que tener en cuenta ese proceso, esas bases catastrales, sino que también las tenemos que tener en cuenta en ese proceso de implementación, seguimiento y evaluación permanente, que ahora lo vamos a mencionar ya un poco de manera más detallada. Bueno, entonces aquí les mencionaba cómo esas dimensiones pues tienen que ver directamente en esa fase de diagnóstico. Entonces, pues aquí tenemos que entrar a generar obviamente ese balance de información en donde pues la utilización de esos datos secundarios y esas capacidades técnicas institucionales y financieras tienen que verse también allí reflejados. Y es un elemento fundamental el catastro multipropósito para la toma de decisiones, como les mencionaba, en cuanto a esas dimensiones. Entonces, la expectativa es que a partir de esos análisis de información que tenemos, los podemos ya incluir, obviamente, a través del catastro multipropósito en el análisis que se haga para que podamos tener, como les digo, unas toma de decisiones más ajustadas a la realidad y en un momento determinado no estemos afectando de pronto predios, obviamente, y a personas, pues en su patrimonio por malas decisiones que tomemos cuando no tenemos de pronto unas bases sólidas, unas bases sustentadas en un sistema de información geográfica y obviamente pues que esto tiene unas implicaciones grandes y graves para las personas que en un momento se ven afectadas por algunas condiciones o algunas decisiones propias del ordenamiento territorial. Entonces, pues obviamente que este tema de la información catastral como base para la toma de decisiones nos ayuda también en la definición de esas actividades y obviamente que también se consolida como una herramienta fundamental para los procesos de participación, en donde pues a través de las bases que tenemos nosotros catastrales, podemos tener también consigo unas
una cartografía con la cual podemos hacer construcción también colectiva y generar unos procesos o una estrategia de participación social, construcción, obviamente, de lo que es cartografía social, ya con unos elementos técnicos también asociados que nos ayudan fácilmente a ubicar a la población y obviamente pues también a la toma de decisiones. Entonces, frente a ello, pues es muy importante tener en cuenta el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo nos habla hoy de unas determinantes de ordenamiento territorial y nos habla de unos niveles de determinantes. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque ya las determinantes, como estaban anteriormente concebidas en el artículo 10 de la Ley 388, prácticamente que todas estaban a un mismo nivel jerárquico. Hoy, las determinantes ambientales toman un puesto relevante. Posteriormente, las que tienen que ver con la protección del derecho humano a la alimentación, es decir, las que aseguran la seguridad alimentaria. Tres, la de patrimonio. Cuarto, las infraestructuras básicas relacionadas con logística especializada, sistemas de abastecimiento y aprovisionamiento de agua y saneamiento, energía, gas e internet. En el plan 5 están los planes integrales de desarrollo metropolitano y en el nivel 6 esos proyectos turísticos especiales e infraestructura asociada. Como se dan cuenta ustedes, ya digamos que las que priman hoy en día son las determinantes ambientales. Y aquí es donde entra en el nivel 1 y 2, principalmente en el nivel 3, la determinación o la utilidad de lo que es el catastro multipropósito para la toma de decisiones. Les mencionaba que muchas veces cuando nosotros tenemos unas determinantes ambientales que acoger, ejemplo, la delimitación de páramos, pues era muy complicado para el municipio anteriormente tomar decisiones con respecto a hasta dónde los predios puedan ser afectados. Hoy ya con el catastro multipropósito nos permite esa toma de decisiones ya de manera muy puntual, muy particular y obviamente se afecta lo que realmente se va a afectar con respecto a un predio. No entra a afectarse muchas veces por decisiones de tipo no técnico, sino que aquí juega o más bien el elemento técnico que nos brinda hoy el catastro multipropósito, pues es la herramienta fundamental para poder tomar esas decisiones frente a esas afectaciones. De igual forma, frente a lo que tiene que ver con la inclusión de algunos temas de cartografía, ya lo que tiene que ver con cartografía no solamente básica, sino lo que tiene que ver con la cartografía cartografía referente a clasificación agrológica. La clasificación agrológica, ustedes saben que es un elemento hoy también fundamental en la toma de decisiones con respecto a aquellas áreas en los municipios en donde debe predominar y prima, obviamente, los suelos de protección para actividades económicas relacionadas con la agricultura. Entonces, son estos elementos, digamos, los que en un momento nos brinda el catastro multipropósito también, integrándolo pues no solamente a la base predial, para que podamos tomar esa decisión de cuáles son los suelos que realmente quedarían considerados como suelo de protección con fines agropecuarios. De igual forma, nos ayuda a identificar de manera muy puntual esos bienes de patrimonio de interés cultural. Y obviamente hoy nos exige el decreto 1232 que debemos dejar planteados y ya identificados dentro de el ordenamiento territorial, los procesos de revisión y ajuste, esas infraestructuras básicas con sus predios identificados de manera puntual y obviamente deja las afectaciones a que haya lugar en el ordenamiento si no se tienen esos predios comprados por parte de las entidades territoriales y esto nos ayuda por tanto a que desde ya queden incluidos e involucrados esas zonas para ser consideradas como predios pues afectados para la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Entonces, en ese entendido, pues obviamente que la
colaboración que presta el catastro multipropósito para la identificación de estas áreas donde va a quedar la planta de tratamiento de agua potable, de aguas residuales, la disposición de residuos sólidos, los RCDs, las plantas de pronto de energía, de gas, etcétera, etcétera, pues es una ayuda fundamental en los procesos de espacialización que se tienen que dar alrededor del ordenamiento territorial. Y obviamente que pues los proyectos de índole turístico especial también están asociados ya a estas bases catastrales en donde se pueden identificar fácilmente ya los predios y como les menciono, con una exactitud que antes no se tenía frente a esos posibles proyectos turísticos especiales, proyectos etnoturísticos, agroturísticos y obviamente todo lo que tiene que ver con esos proyectos de gran escala que hoy dentro del plan de desarrollo también se visualizan de forma recurrente y de forma puntual. De igual forma, pues importante saber que esta interoperabilidad entre los sistemas de información, pues nos van a permitir tomar esas decisiones. Entonces, aquí lo vemos claramente en el esquema en donde tenemos una información ambiental, una información catastral que compatibilizada pues nos lleva a todo lo que es el sistema de información en ordenamiento territorial, que hoy también tenemos esa responsabilidad, no solamente frente al municipio, sino ante las entidades departamentales y ante las entidades del orden nacional. Recordemos que el mismo decreto hoy nos obliga a que tenemos que tener una base totalmente organizada bajo un sistema de información geográfica que una vez termine el proceso de planificación, de ordenamiento, de adopción de el plan de ordenamiento territorial, debemos remitir toda esta información al ministerio, debemos remitirla al Instituto Geográfico y al departamento. Entonces, pues aquí vemos cómo todos los elementos que son recurrentes en cuanto al ordenamiento territorial para la toma de decisiones quedan, digamos, reflejados a través de ese sistema de catastro que hoy tenemos, a ese catastro multipropósito, y obviamente pues lo alimenta de tal forma que podamos tomar las mejores decisiones frente a la planificación territorial. Frente a ello, pues ya cuando vamos a la formulación de nuestro proceso de revisión y ajuste del ordenamiento territorial, lo vemos como el catastro multipropósito se convierte también en la herramienta para poder determinar esas normas de carácter estructural que se tienen que ver reflejadas tanto en el componente estratégico como en el componente urbano y en el componente rural. Recordemos que hay unas normas estructurantes que son importantes definirlas, en donde pues a partir de la identificación exacta de esos polígonos, en donde las normas estructurales tienen superior jerarquía, pues obviamente que cuando se ve esto, se refleja pues ya de manera puntual en unos polígonos definidos al interior de la propuesta de zonificación, en donde cada uno de esos polígonos pues tienen que ver con, ya sea con unas normas de carácter estructural, con unas normas de carácter urbano o rural, que pueden ser normas de carácter general o unas normas de carácter también específico. Entonces, pues ya cuando tenemos también una zonificación exacta, nos permite a través de estos elementos normativos, pues regular la utilización de los usos del suelo, como les menciono, tanto a nivel de las normas estructurales, normas urbanas y normas rurales, que tienen que ver o tienen directa relación con esos polígonos definidos en la zonificación y por tanto en el modelo de ocupación territorial. Ya cuando vamos también al proceso de implementación, pues esta situación la vemos reflejada en algo que es el programa de ejecución, en la integración de los planes de inversiones, en los programas y proyectos, en los recursos proyectados y en la rendición de cuentas. Entonces, cuando tenemos, digamos, ese catastro multipropósito ya que ha sido el elemento fundamental para el desarrollo, pues obviamente del ordenamiento, de la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial, pues vemos que en cada uno de estos momentos
pues el catastro se vuelve un elemento importante y un elemento recurrente para la toma de decisiones. Entonces, pues cuando iniciamos también todo lo que tiene que ver con el monitoreo con respecto ya cuando tenemos adoptado nuestro plan de ordenamiento territorial, pues desde allí también nos acompaña este proceso del catastro multipropósito cuando incluimos en la base, en esa base de ordenamiento, todos estos aspectos que componen el catastro multipropósito y se convierte también en la base para el llamado expediente urbano o expediente municipal, que se utiliza obviamente como una herramienta para el monitoreo, en donde ya a partir de ese catastro y obviamente perdón, la configuración del sistema de información geográfico, pues la toma de decisiones se vuelve un elemento que facilita, la toma de decisiones y obviamente pues que esto se ve reflejado en lo que tiene que ver con los programas y proyectos que se identifican más fácilmente en el territorio y que en un momento determinado pues nos ayuda también rápidamente en las propuestas que debemos presentar ante las diferentes entidades del orden nacional o regional con fines pues de que estos proyectos tengan también posibilidades de cofinanciación. De igual forma, pues ya nos permite una facilidad en cuanto a que la base de datos que conforman todo lo que tiene que ver con el catastro multipropósito aplicado al ordenamiento territorial, nos permite esa generación de reportes anuales y cuatrienales. No debemos olvidar que el mismo decreto 1232 hoy nos obliga a que tenemos que tener dentro de la rendición de cuentas que hacen los municipios a nivel anual un capítulo único y exclusivo para el avance, lo que tiene que ver con los resultados o avance de los proyectos que quedaron incluidos en lo que tiene que ver con el programa de ejecución del plan de ordenamiento. Entonces, en ese entendido, pues ya cuando tenemos unas bases catastrales fortalecidas a través ¿de qué? Del catastro multipropósito y lo llevamos al ordenamiento territorial, pues estos reportes se facilitan pues de una manera pues muy positiva para el municipio, porque vamos a tener no solamente una información actualizada, sino una información a la mano para poder tomar las decisiones en los tiempos en los cuales se va a tomar.